Nosotros hemos venido hablando de la obediencia, que es la llave o el elemento principal que nos permite entrar en la presencia o nos trae la presencia, de tal forma que Dios esté en nosotros y nosotros podamos estar en Él y permanecer en Él. ¿Cómo lograremos permanecer en Él? Leíamos en el libro de Juan todo lo que el Señor nos dijo y acerca de su oración. Pero en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Por un lado, necesitamos obedecer. Cuando obedecemos, entonces estamos practicando. ¿Practicando qué? La verdad. Y ahí mismo en el capítulo 2, desde el 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos da la seguridad, la certeza, la confianza de poder decir o confirmar que conozco a Dios? Oh Señor Jesús, la palabra es clara. No es para ni confundirnos, es para reafirmarnos, para confirmarnos. ¿Cuál es nuestra base más sólida? La palabra. La palabra es la piedra principal. Él es la piedra, Cristo es la piedra y la palabra se hizo hombre. Tenemos la palabra, tenemos los mandamientos, solo tenemos que leer, ocuparnos de la lectura para que ninguno tome nuestra corona. Oh Señor Jesús. Sigue. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. No vive en la verdad. No vive dentro de la verdad. Es un mentiroso. El que dice que conoce a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y no conoce a Dios. Por lo tanto, el Espíritu no está ahí. No puede morar el Espíritu. Y si nosotros nos esforzamos por obedecer, pero resbalamos, tenemos un abogado. Porque Él sabe lo débiles que somos nosotros. Él conoce nuestras falencias. Él ya sabe. Pero nosotros tenemos que hacer una sola cosa. Y lo hablábamos anoche. El corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Oh Señor Jesús. Gracias porque la lluvia no nos detuvo. Oh Señor Jesús. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Oh Señor, así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cómo sabemos que vivimos en Él? Obedeciendo ¿qué? La palabra. ¿Lo que diga un hombre? No,
La palabra, claro que si ese hombre nos habla y nos está mostrando la palabra, es el Espíritu que nos está hablando, no es la persona, es el instrumento que Dios usa. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor. Los que dicen que viven en Dios, los que dicen que viven dentro de Dios, deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió mi Señor? Obedeciendo. Por eso Él vino a mostrarnos primero nuestra condición y nuestra posición. Vino a mostrarnos la forma adecuada, la manera que debemos nosotros conducirnos en este mundo, en este cuerpo. Este es un vehículo. Nuestra verdadera esencia está dentro. Esto sí se muere, pero nosotros no morimos. Eclesiastés 3 dice: y has puesto eternidad en el corazón de ellos. Has puesto eternidad en el corazón de ellos, para que el hombre no alcance a imaginar la obra que has hecho desde el principio hasta el fin. Somos eternos. Solo que Dios, con su palabra, nos muestra el camino que nos conduce al seno de Abraham, al paraíso, a su reino. Nosotros decidimos, Dios le dijo a Israel: he puesto delante de vosotros bendición y maldición. Vosotros decidís qué queréis. Si quieres la bendición o quieres la maldición. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a obligar. Él no va a obligar a nadie. Él no obliga. Es una hermana, Él es un caballero. Él es un caballero. Oh Señor Jesús. Versículo 7 dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿De qué habla esto? Del proceso. Cada día va brillando un poco más. Pero ¿cómo podemos hacer que la luz esté en nosotros? ¿Cómo? Leyendo la palabra y obedeciendo la palabra. Muy bien. Oh Señor Jesús. Si alguien afirma: vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Ahí mismo, en el versículo 20 del capítulo 2 del Primera de San Juan. Dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Ahora, ustedes no son así. En el contexto, el apóstol Juan está hablando de aquellos que se introdujeron en la iglesia, en el cuerpo, para sembrar discordia entre nosotros. Por eso dice: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no aceptaron la verdad que los puede salvar, que es la palabra. ¿Y por qué no aceptaron la verdad? Por una sola cosa: el Espíritu no estaba allí. No estaba en esas personas. Y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no tenían el Espíritu. Pero ustedes, o sea, nosotros, no somos así.
porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad, oh Señor Jesús. En el 27, versículo 27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. No necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y la única forma de permanecer en comunión con Cristo es aferrándonos a la palabra. Para yo poder obedecer, tengo que saber a qué voy a obedecer. Es decir, si yo no conozco las reglas del tránsito, me van a quitar el carro, me van a multar. Pero conociendo, yo tengo que obedecer esas reglas y puedo movilizarme tranquilamente. Y así con todas las leyes. Si yo conozco las leyes del reino de los cielos, sabré cómo conducirme en el reino. Muchos, sí, el reino de los cielos viene, va a venir el Señor. Él dijo que Él iba a venir. Pero mientras Él viene, tenemos que practicar la vida del reino interior. Interior. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Todo es en el Espíritu. ¿Qué nos acaba de decir el Espíritu a través de su apóstol San Juan? Que es el Espíritu que nos enseña y que nos conduce a toda la verdad. De tal forma que no tenemos necesidad de que ningún hombre nos enseñe nada. Las reuniones de la iglesia son para compartir la palabra. No para venir a alabar o exaltar a un hombre. Porque el centro es Cristo. El centro es la palabra. La autoridad en la iglesia es la palabra. Y el Espíritu nos enseña cómo llegar a la palabra, cómo leer la palabra, orando. Tenemos la oración. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey. En el capítulo 3 de Colosenses, y aquí el Señor usa al apóstol Pablo, capítulo 3. Entonces ya vimos la obediencia que trae la presencia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Permanecer en la presencia y que la presencia permanezca en nosotros. Ya lo tienen. Colosenses 3 desde el 1 en adelante. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Qué dijo el Juan el Bautista en el capítulo 3 de San Juan? En el capítulo 3 de San Juan dijo, el que es de la tierra cosas terrenales habla, mas el que viene del cielo cosas celestiales habla. El que habla esas cosas celestiales está sobre todos. Eso es lo cual debe ser nuestro hablar. La palabra. La palabra nos habla del reino celestial. Ese debe ser nuestro hablar entre nosotros. Ese debe ser nuestro hablar. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi verdadera vida? En Dios, dentro de Dios. Mi verdadera vida está en Cristo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado,
a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Nosotros, su gloria, pero que en nosotros, cuando Cristo se manifieste en nosotros. Mira, yo veía con Laura, mi amada esposa, un programa donde creo que era Séptimo Día, Siguiendo el Rastro, algo así, y estaban tocando el tema del cambio de los bebés, que hubo una enfermera en Estados Unidos que hizo un cambio de bebés porque quería, por pura maldad, intercambió bebés. Pero en Colombia también pasó, y hubo una pareja que se separó porque cuando le entregan el bebé, el papá dijo, ese hijo no es mío. Y la mamá que sí, pero el papá que no. Y vivieron un tiempo y él decía que ese no era su hijo. Y se separó porque ese no era su hijo. Pasó el tiempo y ¡pum! Descubrieron no era su hijo. Yo me impresioné con el papá. O sea, la mamá ni siquiera se enteró. El papá dijo, ese no es mi hijo. De salida lo dijo. Reconoce a su hijo. ¿Qué quiere ver Dios en nosotros? A Cristo. Por eso dice, tienes que morir. Jorge tiene que morir para que Cristo crezca y sea manifestado en nosotros. ¿Quién? Cristo. Y entonces pasa lo que pasó en el Jordán. Descendió el Espíritu en forma de paloma y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Ver a su Hijo. ¿Y cómo es que el Hijo se forja en nosotros? La palabra. La palabra, cada vez que yo me lleno de la palabra, Cristo es expresado, es conformado en mí. Oh, gracias Señor, porque cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Que no se nos olvide este versículo en particular. Vamos a seguir leyendo, pero no vamos a olvidar que cuando Cristo, nuestra verdadera vida, se manifieste en nosotros. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Entonces a veces oramos, ay Señor, quítame esto, quítame aquello. Pero aquí el Espíritu nos dice, es que tú tienes que hacer morir. La lucha es de nosotros. Solo que no estamos solos en la lucha. Pero aquí nos compete a nosotros hacer morir. Hacer morir. Lo que la palabra nos está diciendo es que tenemos que hacer morir. Nos toca a nosotros esforzarnos y agradar al Padre. Obedecer. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Todo eso tiene que salir de nosotros. Tenemos que expulsar esos gigantes, porque nos van a hacer tropezar. Bueno, dice el 7 otra vez. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento. ¿Cuándo es el momento? Ahora, porque la palabra ha llegado. Ahora es el momento de eliminar el enojo. O sea que entre las parejas, los matrimonios, eso debe salir, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio.
tienen que salir. Eso ya no debe tener cabida en nosotros, porque somos templo y el Espíritu nos desea celosamente. ¿Cómo quiero yo que el Espíritu me guíe a toda verdad? Bueno, tengo que preparar el recipiente, el vaso, tiene que estar limpio para que el Espíritu pueda morar y ahí sí ser conducidos a donde el Espíritu nos quiera llevar, que eso no lo sabemos. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Bueno, tenemos que volver a leer en las casas Colosenses 3. Y nosotros mismos vamos leyendo, Señor, ¿qué me falta? Ayúdame, Señor, ¿qué debo más hacer? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Un proceso, ayer lo dijimos, ¿no? Un proceso, es un proceso. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Amén. ¿Quién es el único que importa? Cristo. Cristo es el único que importa. No tiene que venir alguien del extranjero a decirnos nada. El día que yo no pueda estar, ¿yo era el importante? No. Cristo. Cristo. No hay nadie más. Nuestro centro es, debe ser Cristo. El 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿A quién les toca vestirse? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Es que el vínculo perfecto es el amor. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. ¿Qué nos tiene que llenar? El mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? La palabra. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bueno, más claro, esto no... ¿Ves? Siempre yo había escuchado solamente un versículo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, pero cuando lo leí todo dije, Señor Jesús, y me falta más, conocer más, llenarme más ¿de qué? De la palabra, porque es la palabra, es la que me va a enseñar cómo debo vivir para el reino, cómo debo vivir para Dios, qué tengo que sacar, de qué me tengo que vestir, todo está en la palabra.
todo lo que estorba el propósito del Señor, yo tengo que sacarlo. En el libro de... Gracias Señor, gracias Señor. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice 13. Primera de Corintios capítulo 13 dice desde el 1, sí. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Mucha atención, mira, ahora nuestro conocimiento es incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de las 3 es el amor. La mayor de las 3 es el amor. Pero cuando nosotros veamos el reflejo, ¿qué vemos? ¿Vemos a Cristo ya en nosotros? Tenemos que trabajar más. Tenemos que disponernos más para escuchar la palabra, para leer la palabra, para orar en familia. La oración en familia. ¿Qué hablaban ahorita? Que Dios quiere familias fuertes. Y la única forma de que una familia esté fuerte, firme, es de rodillas, unidas con un solo sentir, con una misma intención en el Espíritu. Y entonces Cristo va a ir revelándose en nosotros. Y ya después veremos ese reflejo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Ya yo me veo en el espejo, soy yo, soy Jorge. Pero ¿cuál es mi espejo? Los que me rodean. Míralo. Dios lo transformó. Seremos un testimonio para ese espejo allá afuera. Dios lo transformó. Ese es un hijo de Dios que predica y practica
la palabra. Pero lo que debe predominar en mí es el vínculo perfecto, el amor. Porque sin amor puedo predicarle a todo el mundo, pero sin amor no me va a servir de nada. Mira que el apóstol qué ejemplo colocó, que si él daba su vida, podría jactarse de eso, pero si no tiene amor, de nada sirve, de nada sirve. Pero cuando termina la carta, hablando de la preeminencia del amor, él dice que lo que Dios quiere es que nuestro reflejo sea Él. ¿Por qué? En el libro de Primera de San Juan, el énfasis del libro de Primera de San Juan es el amor. Dice, Dios es amor. Ese es el énfasis de la primera carta del libro de San Juan, el amor. Dios es amor. Por eso nosotros, la mejor forma de poder amar es estando en Dios y Dios en nosotros. Que su presencia permanezca en nosotros y nosotros permanecer en la presencia. Lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo para Dios. Si ahorita vamos a reunirnos para hacer alguna actividad, vamos a divertirnos un rato jugando, vamos a orar primero. Porque ¿qué acabamos de leer en Colosenses? Somos representantes de Dios. Debemos ser representantes de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, capítulo 8, desde el versículo 18. 8:18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién va a revelar esto? Dios. Por eso necesitamos que Cristo se forje más y más y más en nosotros. El anhelo de Dios es que lo conozcamos a Él. Y lo conocemos es en la palabra. Hay que leer todos los días. El énfasis de poder nosotros predicarle a los demás es llevarlos a la palabra, introducirlos en la palabra, no de que vengan aquí a reunirse. Si vienen, gloria a Dios, pero el énfasis principal de ir a predicar no es llenar un lugar, no es llenar un salón, es transmitir el mensaje puro y llevar a las personas a que se vuelvan a la palabra, porque las personas han dejado la palabra, la tienen de adorno. Si la tienen, no la leen. Hay que decirle el mensaje principal o el encargo, el sentir que Dios puso en mí es que tengo que ir, sí, a predicar, pero de una vez decirle que tienen que introducirse en la palabra, porque no hay otra forma en que puedan ser salvos. Yo no puedo salvar a nadie y ninguno aquí me puede salvar a mí. Solo Cristo, su palabra, me va a enseñar de qué forma debo vivir, cómo debe ser mi proceder. Es la palabra. ¿Qué dice? Las aflicciones que tenemos ahora no se comparan con la gloria. No se comparan. Yo lo creo. Yo creo esta palabra. Yo creo que es verdad. El Señor, cuando llamó a Saulo, no lo engañó. El Señor no le dijo, sígueme para que pares de sufrir. Eso es mentira. El Señor le dijo a Ananías, cuando Ananías le dijo, Señor, pero si él persigue a la iglesia. Él le dijo, deja, porque él me es instrumento útil y yo le mostraré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. No le dijo, no, déjalo que venga, que yo lo voy a poner en una mansión, o va a tener riqueza, va a ser próspero. No, no, el Señor no engañó a Saulo. Yo le mostraré cuánto debe padecer por causa de mí. ¿Y qué manera de mostrarle que la primera prédica de
de Saulo como Pablo, lo apedrearon y lo tiraron fuera de la ciudad como muerto. 3 días duró en recuperación y no le importó, se levantó después y siguió predicando. Ay, no, no voy más. No siguió, porque fue un apartado. Ya él había sido apartado. Amaba. No le importó nada. Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Tener el Espíritu Santo es solo una muestra de la gloria futura. ¿Cuál es la gloria futura? ¿Sabes qué dice el libro de Isaías en el capítulo 11? Que el niño jugará con la serpiente, meterá la mano en la cueva del aspi, no le pasará nada. El león pastará junto al burro. Todo eso es la gloria futura. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá hambre. Dice que ya no habrá ni sol ni luna, sino que Dios será la luz que nos alumbre a todos. No podemos imaginar, yo no puedo imaginar. Oh Señor Jesús, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Quién sabe qué quiere Dios? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse, con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Ves qué quiere ver Dios? A su Hijo. Dios no quiere una imitación. Dios quiere ver es a su Hijo. Y la única forma de que Dios vea a su Hijo en nosotros es a través de la muerte, la cruz. Tenemos que tomar la cruz, tenemos que estar en la cruz juntamente con Cristo crucificado. Porque solo muriendo yo, vive Él. Solo muriendo yo, vive Él. Porque si yo vivo, ¿cómo va a vivir Él? Porque cuando yo vivo, ¿qué hay en mí? Orgullo. Orgullo. ¿Y el orgullo qué es? Que a veces yo creo que sé más que Dios. Por eso es que ves tú personas que están al frente de algún movimiento y están en desobediencia y están al frente y no obedecen lo que está escrito. ¿Por qué? Porque todavía no han muerto. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En vez de decir sí, amén.
Yo me someto a lo que está escrito como está escrito. Cuando Pilato puso rey de los judíos, los sacerdotes llegaron. ¿Por qué? Si él no es nuestro rey, quita eso que escribiste ahí. No queremos que eso esté escrito. ¿Sabes qué dijo? Lo que está escrito, escrito está. Y quedó ahí, porque así tenía que ser. No podemos cambiar. Y por mucho que razonemos y queremos meter nuestros argumentos en la palabra, no hay cabida para argumentos en la palabra. No hay cabida. En el Señor todo es sí, amén. Así es. ¿Quién sabe más que Dios? ¿Quién fue antes que Dios? Dios le dijo a Job, ¿acaso tú fuiste antes que yo? ¿Quién estuvo antes que Dios? Nadie. ¿Quién conoce más al hombre que Dios? Nadie. ¿Quién conoce cada célula? Nadie. Job le dijo a Dios, tú me pusiste en el vientre, pusiste carne sobre mis huesos, entretejiste mis músculos. ¿Cómo sabía Job todo eso que había dentro de él? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo lo sabía? El Espíritu. Era un hombre que anhelaba la presencia. La anhelaba porque en el capítulo 9 dice, si tan solo hubiera un mediador. Él anhelaba. Oh Señor Jesús. Entonces mira esta parte y la saben todos, porque este versículo es muy famoso. Y todas las cosas para los que aman a Dios cooperan para bien. Cierto que lo conocen muchas personas, pero el énfasis es para los que aman a Dios. Y alguien que ama a Dios, ¿qué hace? Lo obedece. No lo cuestiona. Lo obedece. Sí, Señor. Como tú dices, así es. Oh Señor Jesús. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Un proceso. Primero, nos pone en una relación correcta. ¿Quién nos pone en una relación correcta? El Espíritu. El Espíritu es todo. Por eso es que en el libro de Juan leímos, no hay necesidad de que nadie nos enseñe nada. Porque el Espíritu mismo nos enseña. Esto debe ser predicado. Esto debemos decírselo a las personas. El Espíritu mismo es quien nos enseña todas las cosas. ¿Y cómo termina diciendo? Según Él nos ha enseñado, permanezcan en Él. Y la mejor forma de permanecer en Él es invocando su nombre. Es orando, leyendo, como dijo el apóstol, cantando salmos, cánticos espirituales, la comunión los unos con los otros. Lo tenemos todo. Solo tenemos que disponernos y entregar el corazón. El corazón es el punto clave y es lo que Dios desea, es, hijo mío, dame tu corazón. Amén. Jesucristo es el Señor. Muchas bendiciones para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado este mensaje. Amén.